Las siguientes medidas de posición son los deciles. Ya dijimos anteriormente que los deciles dividen los datos en 10 partes. Pueden leer la definición. Esos deciles dividen los datos en 10 partes iguales. Se ubican igualmente desde un primer valor hasta un último valor. Se representan por la letra D y pueden observar que empezamos en el decil 1 hasta el decil 9. ¿Por qué? Porque habría que hacer 9 cortes para obtener 10 partes iguales. Entonces, al igual que los cuartiles, dividen en 4 partes, pero la cantidad de cuartiles es 3, uno menos. En este caso, los deciles dividen en 10 partes iguales, pero llega hasta el número 9 porque la última parte queda precisamente al ser el corte. Es uno menos que la cantidad en que dividen los datos. Aquí tenemos un ejemplo, una sucesión de datos desde un valor 1 hasta un valor n. Vamos a decir que aquí se ubica el decil 1, por acá se ubica el decil 2, el decil 3, y así podríamos ir ubicando. Vamos a decir que por acá está el decil 9, por supuesto entre el decil 3 y el 9 habrá el decil 4, el 5, el decil 6, el decil 7, el decil 8 y el decil 9. Va a ser uno menos que las partes en que divide. Desde el primer dato hasta el decil 1 habrá una cierta cantidad, una división. Desde entre el decil 1 y el decil 2 hay otra división. Entre el decil 2 y el 3 otra división. Y así entre el 3 y el 4 hasta llegar al decil 9. Y finalmente entre el decil 9 y el último dato está otra de las partes. Y cada una de las partes va a representar un 10% del conjunto total de los datos. Por eso entre el decil 1 y el primer dato hay un 10%. Entre el decil 1 y el decil 2 hay otro 10% de los datos. Entre el decil 2 y el decil 3 hay otro 10% de los datos. Y así sucesivamente. Al igual que entre el decil 9 y el último de los datos habrá otro 10%. En total, acumula el 100%. Vamos a suponer que en esta parte se va a ubicar el decil 5. Ese decil 5 tendrá por debajo de él un 50% y por encima de él otro 50%. De tal modo que el decil 5 va a coincidir en valor con el cuartil 2. Ambos dividen los datos en dos partes iguales. Esa es una de las conclusiones en que vamos a ir llegando. En este caso, estas dos medidas dividen los datos en dos partes iguales. La ecuación para determinar la posición de los deciles. Pueden observar que es similar a la ecuación que se utiliza para la posición de los cuartiles. En este caso, en lugar de Q, pues utilizamos D sub 1. Esto sigue siendo el índice, dependiendo del decil que estemos calculando. Esto sigue siendo la cantidad de datos. Ahora, en lugar del 4 de los cuartiles, para los deciles se coloca como denominador 10, puesto que los deciles dividen los datos en 10 partes iguales y se le agrega un medio, un factor de corrección. El procedimiento para calcular los deciles, muy similar a la forma en que se determinan los cuartiles. Es decir, se cumplen los pasos anteriores. Veamos esto mediante un ejemplo. El ejemplo dice: las calificaciones definitivas en estadística de un grupo de 10 amigos son, el mismo ejercicio, 17, 12, 14, 17, 10, 11, 12, 15, 18 y 14 puntos. Y piden calcular el segundo decil o el decil 2. El primer paso, como en los casos de los cuartiles, se ordenan los datos. Ya los tenemos ordenados desde el primer dato hasta el décimo dato, puesto que son 10 datos. Como segundo paso, calcular la posición de ese decil. Buscamos la ecuación general de todas las posiciones de los deciles. En este caso, el decil es 2, por lo tanto el subíndice es 2. 10, que es la cantidad de datos. 10, que es la parte en que dividen los datos, los deciles.
el factor de corrección, y nos queda que la posición del decil 2 es de 2,5. Recordemos que este no es el decil, sino su posición, es decir, la posición que va a ocupar el decil 2. Tercer paso, ubicamos el dato que coincide con la posición. 2,5 va a caer entre la posición 2 y la posición 3. En este caso no cae sobre una misma medida, no coincide con una de las medidas, sino que cae entre dos medidas. El cuarto paso es promediar esos dos valores. Como la posición 2,5 cae entre la posición 2 y 3, abarca el dato 11 y el dato 12, por lo tanto esos datos se promedian y da un valor de 11,5. En consecuencia, el valor del decil 2 es de 11,5 puntos. Observen que no necesariamente tiene que ser uno de los valores que están representando a esos datos. Para el caso de los percentiles, como su nombre lo indica, estos van a dividir los datos en 100 partes iguales. Se denota con la letra mayúscula P y como su índice una letra C minúscula. Y como va a dividir los datos en 100 partes iguales, la cantidad de deciles, de percentiles, será una menos que en las partes en que divide. Como divide en 100 partes iguales, habrá hasta el percentil número 99, puesto que la última queda por el corte que produce este percentil. Aquí tenemos un conjunto de datos. No vamos a representar los 100 percentiles, vamos a representar algunos de ellos. Entre el primer dato y un primer percentil, vamos a decir que por acá está el segundo percentil, digamos que por acá está el tercer percentil, así sucesivamente hasta llegar al percentil número 99, que es el que va a dividir al final todos estos valores en 100 partes iguales. Entonces, entre el primer dato y el primer percentil habrá una división. Entre el primer percentil y el segundo percentil habrá otra división. Igualmente entre el segundo percentil y el tercer percentil habrá otra división. Y así sucesivamente hasta llegar al percentil 99 y el último de los datos que marcará la última división en 100 partes iguales. Por lo tanto, entre el primer dato y el primer percentil habrá el 1% de los datos. Entre el percentil 1 y el percentil 2 habrá otro 1%. Entre el percentil 2 y el percentil 3 habrá otro 1%. E igualmente entre el percentil 99 y el último de los datos habrá otro 1%, que al sumarlos todas las partes nos debe dar un 100%. Igualmente vamos a suponer que por esta parte de los datos se va a encontrar el percentil 50. El percentil 50 tendrá por debajo de él 50% de los datos y por encima de él 50% de los datos. Por eso ese percentil 50 en su valor va a ser igual al decil 5 al cuartil 2. Estas tres medidas dividen los datos en dos partes iguales, en 50% por debajo de ellos y 50% por encima de ellos. Y si recordamos una de las medidas de resumen de tendencia central, la mediana también va a cumplir con esta característica. La ecuación que nos va a permitir ubicar la posición que ubica a cada uno de los percentiles va a ser muy parecida a la anteriores, solo que en lugar de cuartil o de decil colocamos la notación del percentil y sigue siendo el percentil que se está buscando en cuestión, n la cantidad de datos que se tiene, y lo que sí cambia es este denominador, que en los cuartiles vale 4, en los deciles vale 10, y para los percentiles vale 100, y se le sigue sumando ese factor de corrección. El cálculo de los percentiles, pues, se procede de manera similar a los dos anteriores, siguiendo esos 4 pasos que hemos mencionado.
Por lo tanto, veamos el ejemplo. Seguimos considerando el mismo ejemplo de las calificaciones de 10 grupos de amigos. Y ahora nos piden calcular el percentil 57. Veamos el procedimiento. Primer paso, se ordenan los datos, los tenemos ordenados de menor a mayor. Como segundo paso, se calcula la posición de la medida en cuestión, que en este caso es el percentil 57. Por lo tanto, nos va a quedar 57 que multiplica a 10, que es la cantidad de datos, es decir, n, sobre 100, que son las partes en que dividen los percentiles al conjunto de datos, más este factor de corrección, y esa posición nos da igual a 6,2. Repito, este no es el percentil en cuestión, sino la posición que va a ubicar a ese percentil 57. Como tercer paso, se va a ubicar esa posición en el conjunto de datos. Y observamos que esa posición de 6,2 va a caer entre la posición 6 y la posición 7. Por lo tanto, el percentil en cuestión se va a ubicar entre el dato 14 y el dato 15. Como cuarto, al caer entre dos datos, pues buscamos el promedio de esos dos datos y nos da 14,5. Por lo tanto, el percentil 57 para este ejemplo tiene un valor de 14,5 puntos, como lo pueden observar. Hay una información relevante en el caso de las medidas de posición, sobre todo en el caso de los percentiles. Si observamos en detalle, los percentiles nos van a permitir calcular a su vez cuartiles y a su vez deciles. El rango percentil se emplea para indicar qué tanto por ciento de las observaciones o datos van a quedar por debajo de un valor determinado. Por ejemplo, el percentil 80, por debajo de él habrá un 80%. En este caso, el ejemplo que acabamos de calcular, se obtuvo que el percentil 57 fue igual a 14,5 puntos. Ese es el valor del percentil. Como se trata del percentil 57, se puede afirmar que el 57% de los amigos tienen calificaciones inferiores a 14,5 puntos, porque esa es la posición, ese es el valor del percentil 57. Como pueden ver, el rango percentil de 14 puntos es precisamente 57%. Como conclusión, veamos algunos casos particulares de los cuantiles. Recuerde que los cuantiles son un conjunto de medidas, que son muchas, que pueden dividir los datos en n partes iguales. Nosotros analizamos el caso de los cuartiles, de los deciles y de los percentiles. En general nos va a quedar, observen, que el percentil 50 va a tener rango percentil de 50. El decil 5 va a tener un rango percentil de decil de 50, igual para el cuartil 2. Es decir, que tanto el percentil 50 como el decil 5, como el cuartil 2, va a tener por debajo de ellos un 50% y por encima de ellos otro 50%. Y que a su vez, estas medidas de posición va a ser igual a esta otra medida de posición, pero que también se ubica como una medida de tendencia central, como es el caso de la mediana.